Bueno, bienvenidos de nuevo a todos. Bienvenido a la segunda conferencia de CS229 Machine Learning. Bueno, ¿dónde estábamos? Entonces, en la lección 1, estábamos repasando parte del material de repaso, álgebra lineal. Entonces, y hoy, por hoy, el plan es terminar la revisión de álgebra lineal, algunos de los temas que no pudimos cubrir el lunes, repasar algo de cálculo matricial o cálculo multivariable, y luego también revisar algo de teoría de probabilidad. Y con eso estaremos terminando toda la revisión. Y a partir de la próxima clase, comenzaremos con el aprendizaje automático real, con regresión lineal. Bueno, entonces, un resumen rápido. ENT o NCS ruido. Entonces repasamos qué es un vector y una matriz, ¿verdad? Y vimos algunas de las aplicaciones del álgebra lineal. Vimos por qué necesitamos estudiar álgebra lineal, por ejemplo, para representar sus datos como matrices de covarianza, ¿verdad? Granos. No se espera que sepas qué es un núcleo en esta etapa, pero, ya sabes, esto es solo para nombrar algunos conceptos que usaremos más adelante y también, en general, cálculo multivariado, ¿verdad? Y luego repasamos algunas operaciones como operación VCTOR, como el producto interno o el producto escalar, el producto externo. Para el producto interno, tomamos dos matrices de la misma dimensión. Para un producto exterior, no es necesario que sean iguales. Y luego también repasamos algunas operaciones como el producto vectorial matricial, donde vimos dos interpretaciones, la interpretación del producto escalar y la interpretación de escala. Sí, pregunta. Inaudible, eso es mejor. Impresionante. Gracias. Vimos la operación matricial, vectorial, tanto la vista del producto escalar como la escala de las columnas, interpretación. Y luego, también cubrimos MATR y Z, multiplicación. Y vimos un par de interpretaciones de eso, la interpretación del producto interno y la interpretación del producto externo. Y luego reinterpretamos las matrices como funciones u operadores en lugar de pensar en las matrices como una cuadrícula de números, y las consideraré como un operador que opera sobre un vector que estás multiplicando. Piensa en el vector con el que estás multiplicando una matriz como entrada y el vector que obtienes como salida, ¿verdad? Y con ese punto de vista de la función, interpretación de la función ruido de matrices. Bien, con esta función, punto de vista, vimos algunas interpretaciones geométricas de los subespacios, que está estrechamente relacionada con, el rango y el rango inverso. Y también cubrimos proyecciones, ¿verdad? Entonces, proyectar un vector en un subespacio significa esencialmente encontrar el punto en el subespacio más cercano al vector que estamos tratando de proyectar, ¿verdad? Proyecciones, y vimos la matriz de proyección. Entonces, si estás tratando de proyectar un vector v en las columnas de X, donde X es una matriz y V es un vector, entonces la matriz de proyección es esencialmente XXTRANSPUSTO, lo siento, XX transpuesta X inversa X transponer, ¿verdad? Esta es una matriz, entonces, X es una matriz, X transpuesta es una matriz, X transpuesta, X es una matriz, X inversa es una matriz. Multiplicas esta matriz desde X desde la izquierda y X transpuesta desde la derecha, obtienes 1, ya sabes, aún obtienes una matriz. Entonces esta matriz es la matriz de proyección. Y cualquier vector con el que lo multiplicas. Bien, multiplicas esta matriz por el vector y obtienes un nuevo vector llamado U.
y U será la proyección de V sobre el subespacio abarcado por las columnas de X, ¿verdad? Este es un concepto importante al que volveremos cuando hablemos de regresión lineal. Bien, entonces esa es la proyección. Y también empezamos a hablar de vectores propios y valores propios. Bien, así que ahí es donde lo dejamos. Los vectores propios y los valores propios, son esos vectores especiales para matrices cuadradas, donde la operación de la matriz en el vector no cambia el ángulo, solo lo reescala en cierta cantidad. Y el valor propio es la relación por la cual el vector se escala a lo largo de esas direcciones específicas. Entonces cada vector propio viene con un valor propio correspondiente. Los vectores restantes que no son vectores propios no lo son en el sentido de que pueden cambiar su dirección. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Inaudible entonces, pregunta. Entonces la pregunta es, las columnas de X abarcan el subespacio, U. Entonces, para aclarar, X, las columnas de X definen el subespacio en el que queremos proyectar cualquier vector determinado, ¿verdad? Entonces X, el VV de aquí es un vector dado y queremos proyectarlo en el subespacio abarcado por las columnas de X. Al tomar X, construimos esta matriz, ya sabes, X transpone X invertida, ya sabes, y multiplicas desde la izquierda por X, desde la derecha por X transpuesta, obtienes otra matriz. Ahora, toma cualquier vector V y multiplica V por esta matriz, ¿verdad? Y obtienes un vector de salida U. Ahora, U estará en el subespacio abarcado por las columnas de X y será el punto más cercano a V tal que, ya sabes, está en el subespacio y también es el más cercano a V. Gracias. Gracias por hacer esa pregunta. Sí, pregunta. Inaudible, no estoy seguro de haber seguido tu pregunta por completo. Quiso decir que quieres agregar varios. Quieres considerar diferentes vectores que quieres proyectar en el subespacio. Inaudible. Bien, entonces simplemente somos diferentes de esta manera. Sí. Bueno. Así que llamémoslos X subrayado 1, X subrayado 2, X subrayado 3 como, está bien. Inaudible sí. Inaudible antecedentes. Entonces la pregunta es, sí, quiero proyectar V en el, subespacio abarcado por las columnas de X, sería diferente de lo que obtendríamos si tuviéramos que hacerlo. Proyecte V en la primera columna de X por separado a la segunda columna de X por separado a la tercera columna de X, y luego sume esas proyecciones. La respuesta es no, no serán iguales. Solo porque aquí hay un ejemplo. Considere que esto es XX subrayado un X subrayado un. Entonces esto es como la primera columna de X, y sea esta, la segunda columna de X, X subrayado 2. Ahora, supongamos que hay un vector V, y déjenme, idealmente, el vector debería estar fuera del subespacio. Así que imagina que hay un vector por aquí, ¿verdad? Y ahora quiero proyectar esto en el subespacio de X, ¿verdad? Ahora, si lo proyectara por separado para decir X subrayado 2 primero, esta podría ser la proyección por separado a X subrayado 1 primero, esta podría ser la proyección y luego resumirlas. Va a ser algo aquí. Pero a partir de aquí, la predicción más cercana es esto, ¿verdad? Si los predices por separado y los sumas, no necesariamente llegas al punto más cercano. ¿Eso tiene sentido? Sí. Pregunta. ¿Será lo mismo para inaudibles sí? S y S y si lo S o N si son, ortonormales entre sí. Tal vez PR o pero X subrayado 1 y X subrayado 2 no serán ortonormales. Podrían ser cualquier vector. No estoy seguro de lo ortonormal. Yo necesito pensar en eso.
pero en general, ya sabes, no se puede proyectar por separado. ¿Alguna pregunta más? Está bien. Bien, sigamos adelante. Entonces, a continuación vamos a centrarnos más en los valores propios y ver algunas de sus propiedades. Entonces, aquí está la imagen con la que comenzamos, así que imagina un espacio de entrada en R subrayado 3 y este es tu espacio de entrada. Entonces este es tu eje X, eje Y, eje Z, ¿verdad? Y, la imagen con la que nosotros, comenzamos para construir nuestras intuiciones era considerar, una pelota unitaria como una pelota de fútbol que está centrada en el origen de radio 1, ¿verdad? Y tienes la matriz tu matriz cuadrada simétrica, que también está en R3 y es simétrica. Y toma la forma y pásala por A. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Quiero decir, sabemos cómo podemos tomar un vector y ejecutarlo a través de A y obtener un vector de salida. Pero, ¿qué significa tomar una forma y pasarla por A y obtener otra forma? Simplemente significa tomar cada punto de la superficie por separado, pasarlo por A y reconstruir la forma resultante en el otro lado, ¿verdad? Entonces, entonces esta es nuestra opinión. Toma cada punto de la superficie. Entonces esta es una bola tridimensional, ya sabes cómo solo estoy tratando de hacer un círculo, ya sabes, es una bola tridimensional y la pasamos por ahí obtenemos un elipsoide, ¿verdad? Ahora, en este punto, todavía estamos hablando de matrices cuadradas simétricas. Ahora, el eje principal de esta elipse son los vectores propios de A, ¿verdad? Entonces, el eje más largo va a ser el AUTU, el vector propio correspondiente al valor propio más grande, y eso se debe a que los puntos a lo largo de este eje NNLA en la esfera de entrada ser mapeado a un punto en la misma dirección, pero a una distancia diferente del origen, ¿verdad? Y la relación entre la distancia de salida desde el origen y la distancia de entrada al origen es el valor propio correspondiente al vector propio, ¿verdad? Ahora bien, el producto de todos los valores propios de una matriz también es el determinante, ¿verdad? Entonces, el determinante de una matriz es el producto de todos los valores propios. ¿Está bien? Entonces el determinante de una matriz depende solo de los valores propios. Los vectores propios no importan. Si tienes otra matriz que da como resultado una forma similar a este elipsoide, tendrá el mismo determinante, aunque pueda estar orientada de manera diferente. ¿Está bien? Entonces el determinante es el producto de todos los valores propios. Y otra cosa que se vuelve obvia aquí es que el producto de todos los códigos de valores propios aquí es básicamente la relación entre el el principio, y ya sabes, de esta distancia a esta distancia es un valor propio. Como la relación entre esta distancia y esta distancia es otro valor propio, y así sucesivamente. Y sucede que el producto de todas las longitudes de estos medios diámetros de los diferentes ejes de un elipsoide es también el volumen del elipsoide. ¿Está bien? Entonces, otra interpretación del determinante es que es el volumen de la forma de salida sobre el volumen de la forma de entrada. Ruido para cualquier forma que tenga, ya sabes, un volumen distinto de cero en la entrada, no tiene por qué ser simplemente una esfera. Podría ser, ya sabes, un cubo, o podría tener cualquier forma arbitraria. Tiene algo de volumen. Pasa esa forma a través de la matriz y obtienes una forma de salida, ¿verdad? Y esa forma de salida también tiene algo de volumen. Ahora bien, la relación entre el volumen de salida y el volumen de entrada es el determinante de la matriz. Ahora, debería ser obvio que si el rango de la matriz es
Si no es una matriz de rango completo, significa que uno de los valores propios es cero, lo que significa que esta esfera se habría colapsado en una elipse en lugar de retener su forma elipsoide. Y el volumen de una elipse en el espacio tridimensional es cero, exactamente, ¿verdad? Entonces, lo que verá es que el volumen de la forma de salida será para matrices de rango no completo. Bien, el volumen de la forma de salida será cero sobre, ya sabes, algo distinto de cero. Y de nuevo, ya sabes, esto también es, ya sabes, directamente claro porque es el producto de valores propios. Uno de los valores propios es cero, entonces, ya sabes, el volumen de la forma de salida también será cero. ¿Ruido alguna pregunta sobre esto? Ahora, la razón por la que nos centramos en esta interpretación del volumen es porque nos ayudará más adelante en el curso, ¿verdad? Especialmente cuando estamos hablando de operaciones que realizamos con variables aleatorias, ¿verdad? Este concepto de determinante será muy importante porque aunque nosotros, realizamos algún tipo de operación lineal en una variable aleatoria, luego necesitaremos ajustar la probabilidad de las variables aleatorias resultantes dividiéndola por el determinante para que el volumen de la función se integre a 1. Entonces, ya sabes, para mantener un volumen constante mientras realizas operación lineal, necesitarás dividir ya sabes, dividir la salida por el determinante a mantener el volumen. Pero si no lo haces ya sabes, eso es, ya sabes, avanzado. Repasaremos eso nuevamente con mucho más detalle, para más adelante en el curso. Pero es importante tener esta comprensión del determinante. ¿Qué es? El determinante que te dice cuánto la matriz expande o contrae el espacio, ¿verdad? Si el volumen resultante es mayor, se está expandiendo un poco. Y si es más pequeño entonces se está contrayendo, contrayendo el espacio de entrada. Está bien, ruido lo que también significa que sabes, si uno de los valores propios es cero, significa que el determinante es cero y, por lo tanto, la matriz no tiene inversa, ¿verdad? Ahora, eso es, y ya sabes eso también debería ser algo obvio porque tomas un balón de fútbol, tú si lo transformas en un elipsoide, aún puedes mapear y ya sabes, mapea cada punto de un elipsoide hasta el balón de fútbol. Pero si puedes aplastarlo en una elipse, entonces sabes, no hay manera de que puedas convertir un espacio bidimensional en un espacio tridimensional, ¿verdad? Entonces no hay nada inverso si cualquiera de los valores propios es cero. Ruido está bien. Se trata de determinantes. ¿Alguna pregunta sobre los determinantes? Bueno, lo tomaré como un no. Próximo. Hacia adelante. Ruido existe un término técnico para la colección de todos los valores propios de una matriz y se llama cualquiera. El espectro. Sí, entonces sí. LL, todos están bastante relacionados. Entonces, el espectro es ruido una colección de ruido valores propios de una matriz y, ya sabes, generalmente los ordenas en orden descendente. Primero escribes el valor propio más grande y, más o menos, los ordenas en el orden descendente. Ahora, para la mayoría de las operaciones, el espectro de una matriz contiene prácticamente toda la información que nos interesa, ya sabes, la matriz para la mayoría de las operaciones. Esencialmente, ya sabes, te dice cuál será la forma resultante del elipsoide, para una determinada unidad de entrada. Pero la orientación puede ser diferente. Pero, ya sabes, puedes ajustar eso haciendo un cambio de base, ya sabes, para orientar las cosas de manera diferente.
pero esencialmente el núcleo de la operación de lo que hace una matriz es capturado por el espectro, ya sabes, la colección de valores propios. Ruido y existe un teorema llamado teorema espectral, ruido que no vamos a probar. Ruido el teorema espectral que dice, para cada matriz cuadrada, un ruido digamos de por D, cada matriz cuadrada que también sea simétrica, ruido verdad, tiene valores propios de valor real ruido y vectores propios ortonormales. Ruido verdad. Lo que hace, ya sabes, y esto en realidad cubre un montón de matrices diferentes que nos interesan. Por ejemplo, las hessianas ruido son matrices cuadradas y son simétricas. Coma bien, lo que significa que tienen valores propios de valor real. Todos sus valores propios son reales. Algunos podrían ser cero, otros podrían ser negativos, pero todos tienen valores reales, no son valores propios complejos. QESO es lo que significa, y tiene, ya sabes, vectores propios ortonormales. Arpilleras, matrices de covarianza, ruido verdad, matrices de núcleo. Nuevamente, veremos qué son los núcleos más adelante. Pero, ya sabes, solo para que ya sabes, porque esto es algo relevante para el curso, ¿verdad? Todos estos tienen todos están al cuadrado, son simétricos y por lo tanto tienen valores propios de valor real y vectores propios ortonormales. Ruido muy bien, con esto, a continuación vamos a comenzar algo llamado forma cuadrática, ruido formas cuadráticas. Y esto está estrechamente relacionado con ya sabes, definitividad. Ya sabes, semidefinida positiva, semidefinida negativa. Y eso va a salir de esto. Entonces, ¿qué es una forma cuadrática? Dada una matriza, asúmala como un cuadrado, ruido verdad. Y ya tienes algo de vector X ruido. La forma cuadrática también se escribe como X transpuesta Ax. Bien, hasta ahora hemos visto Ax, pero X transpone Axes también se llama forma cuadrática. Ruido está bien, y la forma cuadrática es válida para cualquier matriz cuadrada. Pero en general asumimos que, siempre que trabajamos con una forma cuadrática, asumimos que A también es simétrico. Y eso se debe a que para cualquier expresión A, en forma cuadrática, donde A puede o no ser simétrica, siempre existe otra B, tal que X transpuesta X es igual a X transpuesta X, donde B es simétrica. Es bastante fácil demostrar, ya sabes, porque este es el caso. SSS también está en las notas. No quiero dedicar demasiado tiempo a demostrar esto. Es una prueba muy simple. Pero en general, siempre que se trate de formas cuadráticas, es seguro asumir que la matriz S es simétrica solo porque siempre puedes representarla como otra matriz métrica simétrica B, donde X transpuesta X es igual a X transponer X para todos los valores de X. Está bien. Y resulta que B en realidad es solo la mitad de A más la mitad de A transpuesta. Ese es, ya sabes, una prueba bastante simple. Sí. Pregunta. ¿Cuál es la ecuación X traspuesta X inaudible? ¿Cuál es la ecuación X traspuesta X inaudible o simplemente muestra que para cada matriz cuadrada hay una matriz cuadrada B correspondiente, que también es simétrica, que por cierto se calcula así? De modo que X transpone X es igual a X transpone X para todo X. Ruido por eso puedes asumir que A es simétrico. Porque incluso si no es simétrico, puedes usar la B correspondiente en su lugar porque los valores son los mismos en todos los valores de X. Ruido verdad. Ahora, esta forma cuadrática se usa TAMBINO. Ruido. Puedes bajar la pizarra. Sí. Inaudible gracias. Simplemente no quería que eso me distrajera, eso es todo. Está bien.
Entonces usamos la definición OHTHETU, forma cuadrática para definir lo que también se llama definitividad. Ruido está bien. Entonces, la forma en que definimos la definitividad es, si X transpone X, ya sabes, para una matriz simétrica cuadrada hay cualquier valor de X, es mayor que 0, ya sabes, para todo X. Entonces este símbolo significa para todo X. Luego llamamos a la matriz A, decimos que A es definida positiva, ruido vale. De manera similar, si X transpone X es mayor que igual a 0 para todo X, aquí, para todo X no igual a 0, no igual a 0 porque cuando X es 0, ya sabes, A transpone X, A transponer X será 0. Entonces A es semidefinido positivo. Ruido está bien. Si es menor que 0, para todos los X, no son iguales a 0, entonces A es definida negativa. Ruido si es menor que 0, para todo X distinto de 0, entonces A es semidefinida negativa. Ruido está bien. Y si no se puede decir, cualquier afirmación sobre esto donde para algunos valores de X es mayor que 0, algunos valores de X es menor que 0, entonces decimos que es simplemente indefinido. Bueno, entonces esta es la definición de lo que es una matriz semidefinida positiva o una matriz definida positiva. Tomamos la matriz cuadrada, ya sabes cómo puedo asumir que es simétrica. Y para cualquier valor de X, para cualquier vector X, calcula X transponiendo X, ¿verdad? Si todos los valores resultantes de X transponen X para cada X que no es igual a 0, si es mayor que 0, entonces A es definida positiva. Si es mayor o igual a 0, es semidefinido positivo, y así sucesivamente. Bueno, ahora, vamos a intentar entender esto geométricamente. ¿Qué significa esto realmente? ¿Por qué es esto? Ya sabes, tipo de FUAL es el significado de X transponer X. Porque, ya sabes, parece que nos preocupamos mucho por su subvalor. Ruido ahora, primero recuerden, ya saben, volvamos al producto escalar, a transponer B donde hay B son dos vectores cualesquiera, de acuerdo. VAMOS vamos, esto sea B, vale. Si el valor de una transpuesta B, A, o si el ángulo entre A y B es menor de 90 grados, entonces una transpuesta B será positivo, ¿verdad? Si hay BS o N ruido y A transpone B es 0, ruido y el otro es obvio. Si son más de 90 grados entonces una transposición B es menor que 0, ruido, ¿verdad? Ahora, esto es para dos matrices dadas, A y B. Ahora, con la forma cuadrática, vemos allí, ya sabes, forma cuadrática, lo que en realidad está haciendo es que en lugar de mirar A y B, está mirando X transpuesta con X. Estamos diciendo, ¿qué sucede con X? Y ahora, y luego lo pasas por A, obtienes X, ¿verdad? Ese se está haciendo un producto escalar entre la entrada y la salida de A para cualquier valor dado de X, ¿verdad? Eso es esencialmente lo que hace la forma cuadrática. Y es, y lo vimos en la imagen anterior, déjame intentarlo de nuevo. Esta vez escribiré en dos dimensiones. Entonces supongamos que esta es LALAL a la esfera unitaria y ruido este es el elipsoide que te llevará a ruido entonces este es R caret 2. Entonces esta es la entrada, la forma de entrada, la bola de entrada que pasaremos por ahí esa es la salida que obtendremos. Y, lo que esto básicamente quiere decir es que para una matriz semidefinida positiva o una matriz definida positiva, para cualquier valor de X en la entrada que tomamos, la ejecutamos a través de A, obtenemos la salida correspondiente. Bueno, ahora el ángulo entre estos dos es menor de 90 grados, ¿de acuerdo? Tiene sentido.
X transponer X es mayor que 0. Entonces X es. Esto aquí fue la entrada X y esta fue la salida X, de acuerdo. Mientras su ángulo sea menor de 90 grados, siempre será mayor que 0, ¿verdad? Y así es, nuevamente, así es como relacionamos extra la declaración de definitividad con los vectores propios, los valores propios. Porque si tienes una matriz que tiene todos los valores propios positivos, entonces los vectores propios solo se escalan en una dirección positiva, ¿verdad? Y este vector propio se escala, ya sabes, en una dirección positiva. Y la transposición X-Ax para vectores propios siempre es positiva porque simplemente están escaladas en una dirección positiva. Y CUAND o haces un producto escalar entre dos vectores que están orientados de manera similar, siempre es positivo, ¿verdad? Entonces, piensas en los vectores propios como, ya sabes, que actúan como pivotes y cualquier cosa dentro de ellos se asigna a vectores que también están en el mismo cuadrante, ¿verdad? Si uno de los valores propios era negativo, por ejemplo, si este valor propio era positivo pero este valor propio era negativo, entonces un vector de aquí podría haberse asignado a, ya sabes, ese algo en este cuadrante, lo que significa que su ángulo podría han sido mayores que 90 grados. Lo que significa que la transposición de X-Ax podría haber sido negativa, ¿de acuerdo? Si tiene todos los valores propios positivos, entonces los vectores propios actúan como pivotes donde los vectores dentro de un cuadrante permanecen en el mismo cuadrante en el espacio de salida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se conecta eso con la definición de definitividad positiva, definitiva, positiva? Entonces, para una matriz definida positiva, ruido todos los valores propios son mayores que 0, ¿verdad? Para una matriz semidefinida positiva, todos son mayores o iguales a 0. Para una matriz definida negativa, todos los valores propios son menores que 0 y para una matriz semidefinida negativa, son menores o iguales a 0. Y para una matriz indefinida, pueden ser, ya sabes, mayores o menores que 0, ¿verdad? Entonces, LALALAU, la definitividad de una matriz que está definida por la forma cuadrática tiene, una relación 1 a 1 con el espectro de la matriz. ¿Alguna pregunta sobre eso? Sí. Inaudible sí. Entonces, cuando digo que es menor o mayor que o igual a 0, para algunas X, será mayor que 0. Para algunas otras X, será menor que 0. Entonces, si construyes cualquier matriz positiva, definida, donde, a cualquier matriz simétrica donde uno de los valores propios es positivo y uno de los valores propios es negativo, obtendrás una matriz y serán como, ya sabes, vectores propios correspondientes a serán vectores correspondientes a los vectores propios de esa matriz, lo que dará como resultado, ya sabes, el valor, la forma cuadrática será mayor que 0 o menor que 0. Abrir corchete ruido está bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, a continuación pasaremos a descomponer matrices. Ruido entonces, dada una matriz, hay muchas formas de descomponerla. ¿Y qué queremos decir con descomponerlo? Descomposición. Lo veremos de inmediato. Las dos descomposiciones que vamos a ver hoy son la descomposición en valores singulares ruido o también llamadas ruido y la descomposición en valores propios ruido, ¿verdad? Esas son las dos cosas que vamos a repasar hoy. Porque estos son, ya sabes, estos dos son, probablemente los más, interesantes desde un punto de vista teórico. Hay otra, ya sabes, descomposición que se usa muy, frecuentemente para la descomposición de Cholesky. Tal vez, solo mencionaré de pasada que, eso es.
pero los interesantes de analizar son la descomposición del valor singular y la descomposición del valor propio, ¿verdad? La descomposición del valor singular. Entonces esto es, lo llamaré descomposición de valores propios. Bien, entonces, la matriz para M singular, la descomposición de valores puede ser cualquier matriz, ¿verdad? Puede ser cualquier matriz. Bien, pero para la descomposición de valores propios, se necesitan matrices cuadradas. Esa es una diferencia principal. Y la descomposición misma se define así, ruido, ¿verdad? Entonces, la descomposición de valores singulares generalmente dice que A es igual a la transpuesta US, y la descomposición de valores propios, generalmente decimos que A es igual a la inversa de UDU. Que estamos diciendo aquí son básicamente, lo que estamos diciendo es dada una matriz. Entonces, pensemos nuevamente en esto en términos de funciones, ¿verdad? Matrices, ya sabes, piensa en las matrices como funciones, ese es siempre, un enfoque útil. Lo que esto básicamente quiere decir es que Ax ruido también se puede escribir como transposición USBX, lo que significa que primero multiplica X con transposición V y obtendrás un vector mat de salida. Luego toma ese vector como entrada a S y obtendrás algo de salida. Y tome el resultado de multiplicar por S y aliméntelo como entrada a U, y obtendrá algo de resultado. Y lo que básicamente dice es que la operación realizada por X se puede descomponer en tres submatrices, que se aplican como una tubería. Ya sabes, primero aplica la transpuesta V a X, y cada una de ellas es una matriz. Primero aplicas, transpones V a X, obtienes, ya sabes, un vector diferente. Tomas ese vector, ya sabes cómo lo alimentas como entrada a S, y tomas la salida de eso, lo alimentas como entrada a U, ya sabes, ese es solo una operación de desajuste, ¿verdad? Y de manera similar, la descomposición propia de U a se puede escribir como un ruido, ¿verdad? Vimos lo que hace una matriz esencialmente, ¿verdad? Entonces, ruido entonces lo que la descomposición de valores singulares y la descomposición de valores propios dicen es que se puede descomponer una matriz en tres submatrices, ruido de modo que la operación realizada por A en cualquier vector X se pueda dividir en tres subpartes. Bien, entonces las operaciones. Entonces, antes de pasar a las operaciones, hablemos un poco más sobre estas matrices individuales. Entonces UVSON ruido son matrices ORT, ORTON, ORMALS, y S también se llama singular, el conjunto de valores singulares. Se llama y esta es una matriz diagonal donde los valores singulares están a lo largo de la diagonal de de S y D también es diagonal, y los valores propios están a lo largo de la diagonal de D. Entonces, la descomposición de valores propios se descompone en transposición UDU, donde las columnas de U son los vectores propios y D es el conjunto de valores propios. Y, por ejemplo, si esto es U y ruido esto es D, entonces hay un mapeo 1 a 1 entre el vector propio y el valor propio correspondiente y un vector propio diferente y el valor propio correspondiente y así sucesivamente. Bien, la acción realizada por A está completamente definida por su conjunto de vectores propios y valores propios para una matriz cuadrada. Y para cualquier matriz A, tienes una colección de valores singulares en lugar de valores propios, ruido y tienes una matriz U y otra V transpuestas. Para la descomposición de valores singulares, U y V son, ya sabes, son matrices diferentes en general. Son, solo necesitan ser ortonormales,
lo que significa que la unidad de longitud y todos ellos son ortogonales entre sí. Mientras que para la descomposición de valores propios, la tercera matriz tiene que ser la inversa de la de U misma. Entonces esto es solo U inversa. Bien. Ahora, TNMOSU, así que PODMOS podemos descomponer el valor propio, cualquier matriz U, en la descomposición del valor singular, pero lo bueno de la SU, la descomposición de valores singulares es que tienes la garantía de que los valores singulares de la matriz tendrán valores reales, ¿verdad? No importa, ya sabes, qué matriz introduzcas, no es necesario que sea de rango completo. Podría ser cualquier cosa, cualquier matriz de valor real, ya sabes, siempre y cuando los valores en las cuadrículas sean todos de valor real, siempre puedes obtener una descomposición de esta forma ruido donde las matrices U y V son ortonormales y los valores singulares son todos reales. Sí. Pregunta. No hay duda. Ruido ahora, sin embargo, con la descomposición de valores propios, las cosas son un poco diferentes en el sentido de que se limita solo a matrices cuadradas. Sí. Pregunta. Inaudible entonces, la pregunta es, no es diagonalizable la descomposición de valores propios. Inaudible entonces, si tú, B por diagonal y ZBL si te refieres a diagonalizable en valores propios de valores real PR o PI o SU, valores, entonces sí, pero en general, puedes ruido tome cualquier matriz cuadrada y el vector propio. Los valores propios pueden ser complejos, pero aún se pueden descomponer. Inaudible ruido rompiendo demasiado inaudible como inaudible creo, inaudible diagonalizable. Entonces, si no es diagonalizable, entonces habrá valores complejos allí. Ruido pero si estás de acuerdo CON números complejos, entonces siempre puedes representarlos así. Ruido está bien. Entonces, un ruido pregunta. Sí. Pregunta. SSSTAMBINU, S y D, son ambas matrices diagonales, con los valores propios. Entonces, son S y D matrices diagonales con valores propios. Entonces, en la descomposición de valores propios, es la matriz D es diagonal con los valores propios. En la descomposición de valores singulares, ruido LLU, S es una matriz diagonal con lo que se llama valores singulares, no valores propios. Los valores propios solo se definen para matrices cuadradas. Ruido está bien. Entonces inaudible caso más fuerte. Entonces, cuando V resulta ser la transposición inversa de U, es cuando el valor singular de descomposición inaudible bueno, hoy estoy llegando a eso. Ya voy a eso, ¿verdad? Entonces esta es la forma en que puedes dividir una matriz en subcomponentes, ruido, ¿verdad? Ahora, ruido es interesante ver cómo se relacionan. Ruido y llamemos a esto a ruido bien, ruido así que voy a llamar a esto paso 1, ruido paso 2 y paso 3, ¿verdad? Donde el paso 1 corresponde a lo que sucede cuando tomas la primera pieza y miras su acción en X. El paso 2 es tomar el resultado del paso 1 y ejecutarlo a través de la siguiente matriz, y el paso 3 es tomar el resultado del paso 2 y ejecutarlo a través de la tercera matriz, ¿verdad? Ahora, U y V o U inversa son todas ortonormales, ¿verdad? Lo que significa ruido paso 1 para valores singulares y la descomposición de valores propios ruido es UM aquí está. Es V transpuesta y aquí es su inversa, y la acción será solo la rotación ruido y la duplicación ruido, ¿verdad? Rotación ruido y posiblemente reflejo. Ruido de hecho, en realidad serán solo rotaciones.
Ni siquiera será un reflejo porque es ortonormal, ruido vale. Será simplemente una especie de rotación, ¿verdad? Y luego, el paso 2 es multiplicarlo por una matriz diagonal, ruido, lo que significa que simplemente está escalando a lo largo de los ejes. Eso es lo que hace una matriz diagonal. Multiplicar por una matriz diagonal, ¿verdad? Toma cualquier vector, multiplícalo por una matriz diagonal del mismo, luego tomas cada componente y escalas ese componente a lo largo de los ejes correspondientes por el valor del elemento en y n en la entrada diagonal correspondiente. ¿Está bien? Entonces esto es solo escalar. Ruido ahora escalando. Ruido, eso es escalar a lo largo de los ejes, ruido a lo largo de los ejes X y Y, no el vector propio sino escalar a lo largo de los ejes. Ruido, ¿verdad? Ahora, ruido, la escala para la descomposición del valor singular siempre es de valor real, ¿verdad? Porque ese siempre tendrá un valor real para SB. Entonces esta es una escala de valor real, ruido, ¿verdad? Pero para la descomposición de valores propios, algunos de sus valores propios pueden ser complejos, y escalar mediante un valor complejo esencialmente significa que hay cierta cantidad de rotación involucrada, ¿verdad? Escalar por a un número complejo, a, significa que podría haber rotación, ruido si el valor propio es complejo, ruido, ¿verdad? Y luego, el paso 3 es otra rotación. Aquí, el paso 3 será, rotarlo en U. Así que esto es solo la rotación un ruido y esta es la rotación 2, ruido, ¿verdad? Significa teu rotamos en SB. Lo rotamos ruido, lo escalamos a lo largo de las diagonales después de rotarlo. Y luego, rotarlo en una cantidad diferente correspondiente a U. Mientras que con la descomposición en valores singulares, con la descomposición en valores propios, primero lo rotamos y luego lo escalamos. Pero el escalado puede, ya sabes, si tienes un valor propio complejo, el escalado puede implicar alguna rotación implícita, y luego ruido lo rotamos en U, que es básicamente el inverso del primer paso. Ruido inverso del paso 1, ruido, ¿verdad? Ruido en la descomposición de valores propios. Primero lo giras en U inversa, luego lo escalas y luego deshaces la rotación. Eso fue hecho por UMC. Pregunta. El inaudible está a lo largo de los ejes del vector propio. Entonces, yo diría que ignore este caso por ahora. Esto no es muy, ya sabes, crucial para nosotros. Estoy feliz de profundizar en eso después de la conferencia. Pero, básicamente, lo que quieres pensar de esto es darle alguna forma como entrada, ya sabes. Puedes caracterizar lo que hace una matriz pensando en ella primero girándola en cierta cantidad, y luego escalando la versión rotada en diferentes cantidades a lo largo, ya sabes, los ejes X y ruido y luego rotar en una cantidad diferente, ¿verdad? Y podría ser ese es diferente para SB en el sentido de que podría ser, ya sabes, arbitrariamente diferente, pero para la descomposición de valores propios, simplemente vas a deshacer la rotación inicial, ¿verdad? Y lo que ves es que la dirección que termina alineándose con el eje después de la primera rotación son las direcciones de tus vectores propios, ¿verdad? Porque vas a escalar los puntos a lo largo de los vectores propios después de la rotación terminarán alineándose con el eje X. Y cuando los escalas a lo largo del eje, estos puntos no cambian de dirección una vez que deshaces la rotación. ¿Tiene sentido? Entonces, lo que esto significa, nuevamente, es que, para matrices cuadradas, especialmente matrices simétricas cuadradas donde no nos importan los valores propios complejos, para todas las matrices simétricas cuadradas, vamos a rotar L. La acción de A se puede resumir N como girado de modo que los vectores propios se alineen con el eje.
escale en diferentes cantidades. La escala podría ser negativa, lo que significa que, en cierto modo, la estás reflejando. Y luego deshaz la rotación que hiciste en el primer paso, lo que significa que los vectores propios y los ejes del elipsoide serán los mismos, ¿verdad? Ahora, para valor singular, descomposición, no hay vectores propios. Hay vectores singulares, pero L a la interpretación ESN o N o no es tan fácil porque, efectivamente lo estás rotando en cierta cantidad, escale a lo largo de los ejes, y no deshaciendo rotación, pero simplemente girando por una inversa diferente, ya sabes, por U en lugar de V. El beneficio es que siempre se obtienen valores singulares reales, pero con valores propios, se requiere que la matriz sea cuadrada y simétrica para obtener valores propios reales, pero los valores singulares siempre son reales. Y sucede que, si tiene matrices simétricas cuadradas en su valor propio, la descomposición del valor singular y la descomposición del valor propio le darán los mismos tres componentes. Entonces, la descomposición de valores singulares y la descomposición de valores propios son las mismas para matrices simétricas cuadradas. Para para arbitrario, lo que significa que no necesita ser cuadrado, no necesita ser simétrico, ¿verdad? Es lo único que funciona. Entonces es como un mazo, si le arrojas cualquier matriz, lo descompondrá en tres partes, ¿verdad? Si A es cuadrado, aún puedes hacer SB, pero también puedes hacer una descomposición de valores propios. Algunos valores propios pueden ser complejos, pero si haces un SB en una matriz cuadrada que no es simétrica, aún obtienes valores singulares de valor real. Y cuando A es cuadrado y simétrico, entonces la descomposición de valores propios son iguales. Ya sabes, obtienes lo mismo, mu será lo mismo, S y D serán lo mismo, V transpuesta y el universo sería lo mismo. Ruido. Profesor. Sí, pregunta. Dijiste que si A es al cuadrado, entonces ambos existen. Entonces, cuando A es cuadrado, puedes realizar tanto la descomposición de valores propios como la descomposición de valores singulares, pero los componentes descompuestos pueden no ser idénticos, ¿verdad? Pero si A es cuadrado y simétrico y puedes realizar ambas descomposición, las componentes también serán las mismas. Entonces, si la descomposición de valores propios son, ya sabes, es la misma descomposición si es simétrica cuadrada. Y si no es cuadrado, entonces el valor propio de la descomposición no existe. Sí, ni siquiera existe. Quiero decir, ni siquiera está definido. Por tanto, la descomposición de valores propios se define solo para matrices cuadradas. Entonces, el valor propio, ya sabes, algebraicamente, el vector propio de valor propio es básicamente la solución para que X sea igual a lambda X, ¿verdad? Lo que significa es tomar una matriz A, multiplicarla por un vector X y obtendrás un vector de salida que está, ya sabes, en la dirección de X, pero escalado por algún valor propio, ¿verdad? Y todas las soluciones de esto son tus valores propios y vectores propios, ¿verdad? Y para que esto sea cierto, A tiene que ser elevado al cuadrado, ¿verdad? PAR para ST o para que esto sea para que la salida sea una versión SCALAR a una versión escalada de la entrada, A tiene que ser elevado al cuadrado, de lo contrario, será solo una dimensión diferente. Entonces, la descomposición de valores propios solo es válida para matrices cuadradas, ¿verdad? Ruido UH está bien. A continuación, pasaremos al cálculo matricial. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ruido sí, pregunta. Inaudible sí. POR, UHSS ya sabes. QE lo que dices es verdad.
En términos de intuición, ya sabes, probablemente quieras tener esto como, ya sabes, tu mente, en términos de tener las intuiciones correctas. Sí, algunas matrices son ya sabes como no diagnosticables. Pero en su mayor parte, vamos a tratar solo con matrices simétricas, ya sabes, matrices simétricas cuadradas. Y vamos a tratar principalmente con, ya sabes, formas cuadráticas, ya sabes, para CUALQ y RCUANDONN cuyo caso tienes las matrices simétricas correspondientes. Y en el caso de, ya sabes, matrices simétricas, siempre puedes, siempre puedes, descomponer a una matriz simétrica cuadrada. Profesor, sí, sobre la definición de inaudible. Sí, entonces, todas esas categorías, ¿cómo las probamos realmente? Porque no podemos probar todos los ejes. Entonces la pregunta es, ¿cómo comprobamos si una matriz dada pertenece a cualquiera de esas categorías? Porque simplemente no podemos probar, ya sabes, llenando todos los valores posibles de X y verlo. Y esa es una gran pregunta. Y la respuesta es que vimos una correspondencia 1 a 1 entre la definición y el espectro, lo que significa que siempre puedes calcular el espectro de una matriz haciendo una descomposición propia. No hemos discutido cómo se hace realmente esta descomposición, ¿verdad? Y probablemente veremos más adelante en el curso cómo se puede descomponerlo. Pero hay muchos métodos para descomponer una matriz dada en su descomposición de valores propios y descomposición de valores singulares, y luego puedes simplemente inspeccionar los valores propios. Son todos positivos. Son todos negativos. Y, ya sabes, obtienes la precisión correspondiente. Una cosa más para la descomposición de valores propios. Si desea reorganizar los modelos de espectro y el modelo inaudible, los modelos Eigen, es inaudible. Puedes cambiar las columnas del Eigen correspondiente con las columnas MMHMM del inaudible correspondiente. Sí, puede, inaudible. Sí. Entonces, la pregunta es, podemos intercambiar estas dos filas y columnas y también las diagonales correspondientes y también las filas correspondientes. Si tú puedes hacerlo. Pero como convención, simplemente escríbelos en orden descendente. Es solo una convención. Bueno, pasemos entonces al cálculo matricial. Probablemente debería haber cambiado, ¿verdad? Ruido muy bien, entonces cálculo matricial. Vamos a ver. Sí, supongo que todos ustedes están familiarizados con el cálculo, ya saben, con el concepto de diferenciación. Y como requisito previo, ya deberías haber visto el cálculo multivariado en términos de, ya sabes, diferenciar, digamos, una función con valor escalar que tiene una entrada con valor vectorial, y demás. Entonces, de hecho, todo lo que estoy cubriendo hoy inaudible. ¿Sabes? Espero que esta no sea tu introducción a estos temas. Con suerte, ya deberías haberlos visto y esto debería ser como un repaso, ya sabes, solo para, ya sabes, recordar cosas si las has olvidado. Ruido entonces, voy a saltarme un montón de, me saltaré un montón de, declaraciones rigurosas precisas y solo te daré la intuición para que como ya sabes, simplemente recuerdas cosas que ya has estudiado. Es de esperar que esta no sea una introducción a estos temas para usted. Está bien. Entonces, cálculo matricial ruido cálculo. Bien. Veamos algunas funciones. Está bien. Entonces escribimos una función, ruido verdad. Es esta notación familiar para todos. Lo que esto significa es que tenemos una función que vamos a llamar ASASF.
f es el nombre que asignamos, y esto es como la firma tipográfica de esa función. Toma como entrada un número con valor real y produce como salida un número con valor real. Bien, ahora, un ejemplo de esto es, ya sabes, x cuadrado. Toma un número x, esa será la entrada, lo elevas al cuadrado, esa será la salida, ¿verdad? Entrada de valor real, salida de valor real. Y el valor de esta función es el valor real. Bueno, este es solo un ejemplo, la primera derivada de esta función va a tener un valor también en r, ¿verdad? Y la segunda derivada también tendrá un valor en r. Entonces, si tienes una función que toma un valor real de entrada, valor real de salida, por ejemplo x al cuadrado, su valor es valor real, ¿verdad? Su primera derivada, en este caso 2x, también será el valor real. Su segunda derivada, x2, también será valor real. Bueno, ahora, considere una función f, ruido. ¿Qué significa esto? Significa que es una función que podemos llamar así como f. La entrada de la función será algún vector, un vector de DIMNSIONAL, ¿verdad? Y el resultado será un número con valor real, ¿verdad? Entonces entrada vectorial, salida escalar. Y vamos a encontrar muchas funciones de este tipo en este curso, ¿verdad? Y la más común que vamos a encontrar es lo que llamamos función de pérdida, ruido, ¿verdad? Aún no hemos explicado qué es una función de pérdida, pero, ya sabes, esto es solo para darte una idea de qué tipo de cosas vas a mirar. La función de pérdida es un valor escalar, ¿verdad? ¿Y cuál es la primera derivada de un vector? ¿Cuál es el tipo de primera derivada de una función como esta? Fondo degradado. Se llama gradiente y el gradiente estará en R. Y la segunda derivada de una función como esta se llama antecedente hessiano. Y el hessiano es ruido y la pregunta en este caso no solo es una matriz cuadrada, sino que también se garantiza que será simétrica, ¿verdad? Y las matrices simétricas también se escriben como S con una sola D, porque se implica que es de en ambas dimensiones porque S es simétrica, ¿verdad? Y nuevamente, más adelante en el curso, también encontraremos funciones de este tipo, y su vector de entrada, vector de salida y, por supuesto, las dimensiones son diferentes, podrían ser iguales, pero en general, las dimensiones son diferentes. Alguien puede pensar en funciones como esta, porque podría utilizar este tipo de funciones en el aprendizaje automático. Quiero decir, está totalmente bien si antecedentes parcialidad. Entonces a una función que toma un vector de DIMNSIONAL y genera un vector PDIMNSIONAL. Proyecciones, y, otro, un componente de uso común, un componente que será como una capa de red neuronal. Así que vas a tomar, la forma en que funcionan las redes neuronales eres tú, transformas un vector en otro de alguna manera, y ya sabes, una capa de red neuronal puede verse así. Toma un vector de DIMNSIONAL como entrada y produce algunos otros vectores dimensionales como salida. ¿Y hay alguna pregunta? Iba a decir clasificación discreta para ver la imagen más grande. Sí, clasificación, alimentas una imagen como entrada y, ya sabes, salida o de un vector de probabilidades. Sí, eso es, ya sabes. Eso también entra totalmente en esta categoría. Esa es una buena respuesta. Entonces el resultado aquí será un R. Bien. ¿Y cuál es la primera derivada de esto? De este tipo de función que se verá. ¿Cuál es el tipo? Se llama jacobiano, exactamente, y será R de D por P o es P por D. De todos modos, uno de los dos se llama jacobiano. Y es por eso que S y S y sí,
Si algunos de ustedes ya están familiarizados con las redes neuronales, se encontrarán mucho con jacobianos en las redes neuronales porque, ya saben, así es como, entrenarlos, evaluando a los jacobianos. Y la segunda derivada de esto será algún tipo de, de porpe, algún tipo de, ya sabes, llamémoslo tensor de orden superior, ruido no muy interesado. Está bien. Entonces, vemos de inmediato que, ya sabes, los vectores y las matrices aparecerán cuando hagas cálculo multivariado, ¿verdad? Y las herramientas que vimos anteriormente, por ejemplo, la descomposición de valores propios, se pueden aplicar a los hessianos y eso les brindará mucha información sobre la naturaleza de la función, ¿verdad? Por ejemplo, si tomas el hessiano de una función, y si el hessiano de una función es semidefinido positivo en todos los puntos de entrada x, entonces significa que la función tiene forma de cuenco, es convexa. Si tomas alguna función y calculas su hessiano, y si es negativa definida o negativa semidefinida, entonces tiene forma de cuenco invertido, ¿verdad? Y si el hessiano de una función es indefinido, lo que significa que no es definido positivo ni, ya sabes, semidefinido, entonces es antecedentes exactamente, tiene puntos silla. ¿Qué significa un punto de silla? Significa que a lo largo de un eje, tiene forma de copa y a lo largo de otro eje, tiene forma de cuenco, como la forma de una silla de montar que se coloca en un caballo. Baja a lo largo de un eje y sube y baja en otro eje, ¿verdad? Así que la conexión entre el cálculo multivariable y el álgebra lineal es muy profunda y vas a utilizar un análisis de hessianos de diferentes funciones de pérdida para caracterizar en cierto modo la convexo, lo que significa que si son convexos, ya sabes, son buenas noticias. Significa que, cuando minimizas la función de pérdida, alcanzas un mínimo global único, porque si, ya sabes, cualquier función en forma de cuenco, ya sabes, toma cualquier cuenco, siempre hay un mínimo global único, mientras que si una función no es convexa o si tiene, ya sabes, puntos silla, entonces, ya sabes, la optimización es un poco más difícil. Tratar de minimizar la función de pérdida será más difícil, ¿verdad? Ahora, algunos ejemplos de cómo calculamos realmente los gradientes. Por ejemplo, si tienes una función x, el gradiente de la función con respecto a x se escribe así. Esta es la terminología que usamos generalmente, el triángulo invertido, y ese denota el símbolo de gradiente. Y si estás escribiendo tus tareas en LaTeX, entonces esto, ya sabes, para obtener el símbolo en LaTeX, usas barra invertida nabla, Subíndice para nabla indica cuál es la variable con respecto a la cual estás, tomando el, gradiente y, ya sabes, para gradientes, esto tendrá un valor vectorial, obviamente, y la definición es simplemente este. Tome la derivada parcial de f con respecto a x1 y evalúela como x. Entonces voy a usar una x roja aquí para indicar que este es el valor que estamos alimentando y esta es la variable con respecto a la cual estamos diferenciando ruidox. Está bien. Esta es solo la definición de un gradiente, lo que significa tomar cada porque este es un valor vectorial. Sabes que también puedes pensar en esto como x subrayado 1, x subrayado 2, x subrayado d, ¿verdad? Y esto es solo una notación corta par a esto. Entonces, la función tiene múltiples entradas porque estás alimentando un vector de valores y el gris, y su salida es escalar. Y el gradiente luego se define como la derivada parcial de f con respecto a cada entrada evaluada en el vector que estás alimentando.
Y esta colección de derivadas parciales se llama gradiente, ¿verdad? Y el gradiente también tiene una interpretación que es la dirección del ascenso más empinado. ¿Qué significa eso? Si tienes entonces supongamos que esto es x subrayado 1 y esto es en realidad, ya sabes, x subrayado 2 y esto es f de x. Y una entrada vectorial con valor escalar, la función de entrada será alguna superficie a lo largo de esto, ya sabes, en dicho gráfico. Y él no soy bueno dibujando superficies. Pero, ya sabes, imagina que hay algún tipo de superficie aquí, y la altura desde cualquier punto hasta esa superficie es el valor de esa función, ¿verdad? Es similar a, ya sabes, f de x, excepto que ahora tiene, ya sabes, múltiples dimensiones de entrada. Ahora, a lo largo de la superficie tiene que tener algún tipo de, ya sabes, una forma. Y el gradiente de la función en esta entrada te indica la dirección en la que quieres moverte para aumentar al máximo el valor de la función, ¿verdad? Si quieres, el solo voy a intentar dibujar una superficie, ¿verdad? Imagínese que esto es una especie de superficie. Ahora, si se encuentra en este punto y desea ajustar su entrada a un valor diferente de modo que la función se evalúe como un valor mayor, entonces calcule el gradiente. En este punto, te dará alguna dirección porque es un vector. Te va a indicar una dirección. Y si das un paso muy pequeño en la dirección desde este nuevo punto, si evalúas el valor de la función, debería ser mayor, ¿verdad? Le da la dirección en la que desea mover sus entradas de modo que el valor de salida aumente, ¿verdad? Y de manera similar, también puedes calcular el gradiente de una función que toma como matriz como entrada con respecto a la matriz. Bueno, esto es solo una generalización de esto, ¿verdad? Y esto será nuevamente una colección completa de derivadas parciales. Entonces, aunque esto es una especie de AES bidimensional, simplemente finge que es un vector largo, serialízalo en un vector largo, ¿verdad? Calcula las derivadas parciales y luego vuelve a darles forma, ya sabes, una matriz. ¿Alguna pregunta? Sí. F es una función. Sí, f es una función que toma como entrada una matriz como entrada y produce un escalar como salida, en este caso. En este caso, estamos viendo f como una función que toma un vector como entrada y un escalar como salida. Sí. Entonces remodelas la salida en la forma de la entrada. Sí, exactamente. Entonces, ya sabes, será una especie de, ya sabes, una especie de, ya sabes, tendrá subrayado a subrayado ya sabes, n, suponiendo que sea m. Por n, sabes, a subrayado n un a subrayado m un a subrayado mn, ¿verdad? Así que estás alimentando, ya sabes, estos muchos aportes diferentes, a f. La salida es un escalar. Entonces, toma la derivada parcial de la salida de f con respecto a subrayado un uni, ya sabes, y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta sobre esto? Está bien. Ahora, entonces esto fue f de r subrayado m por n a r, ¿verdad? Y aquí f era de r. ¿Qué podría usar? De a r. Muy bien. También podríamos ver que hace el hessiano donde está x nuevamente, por lo que f es de r subrayado de AR. Ahora, el hessiano se verá así. Ahora, en lugar de tomar la primera derivada parcial, vamos a tomar, ya sabes, dos derivadas parciales, lo que significa que será del cuadrado f por del x subrayado 1, del x subrayado 2 de ruido x del cuadrado y del x subrayado de coma del x subrayado de df de x. De manera similar, del cuadrado de del x subrayado 1, x subrayado de, x subrayado de,
del x subrayado de f de ruido x. Bien, entonces aquí tomamos las segundas derivadas parciales de f con respecto a cada entrada. Sí, pregunta. Fondo. Ah, sí, tienes razón. Gracias. X subrayado un, X subrayado un, X subrayado un, X subrayado de, X subrayado de, X subrayado de, y este será un X subrayado de X subrayado un F al cuadrado de X. La razón por la que estoy resaltando cosas en rojo es para decirte que, al realizar la derivada parcial, la derivada parcial o dos veces, derivadas parciales, terminaremos con una función. Y esa función es esta función para la cual alimentas cualquier x arbitrario como entrada, ¿verdad? ¿Está esto claro? Bien. Y algunos ejemplos. Entonces, ahora, ALGUNAS cosas que vas a usar, ya sabes, muy liberalmente en todo momento. ¿Cuál es la derivada parcial, o cuál es el gradiente con respecto a x de b transpuesta x, donde b es algún vector constante? UST de toma un producto escalar con x y queremos calcular LST. Este es un valor escalar, b transpone x es un escalar, y queremos calcular el gradiente de b transpone x con respecto a x donde b es una constante, brillante. ¿Y por qué es eso? Aplicamos esto directamente. Entonces, por definición, esto es solo escribir para algún elemento y. Entonces parcial, de x subrayado y de b transpone x, ¿verdad? Acabo de aplicar esto aquí. Y esto será x subrayado y de b subrayado un x subrayado un más b subrayado 2x subrayado 2 más b subrayado de x subrayado de, ¿verdad? Y CUAND o calcules la derivada parcial con respecto a esto. Todos los términos excepto b subrayado y x subrayado y se cancelarán, porque el resto de ellos son todos constantes con respecto a y. Así que tal vez llamemos a esto b subrayado y, x subrayado y, vale. Y esto te dará después b subrayado y esto es solo b, ¿verdad? ¿Está esto claro? L a la función es simple, pero la metodología es la misma para cualquier función compleja arbitraria, donde nosotros, el gradiente simplemente se define como la colección de derivadas parciales con respecto a cada entrada, y luego expandes la función, calculas la derivada parcial con respecto a la entrada correspondiente, y finalmente ves que ya sabes, es este un patrón que reconocemos. Y en este caso resulta ser solo b, de lo contrario teu gradiente es solo una expresión donde, en general puede no tener, ya sabes, una expresión simple como esta, ¿verdad? Y así es como calculamos gradientes para funciones simples, con respecto al tiempo. Ruido está bien. Y de manera similar, también puedes aplicar, al igual que el cálculo normal, puedes aplicar la regla del producto. Y veremos solo un ejemplo de la regla del producto. Entonces, ¿qué transpone el gradiente con respecto a x de x, ¿verdad? Aplicaremos la regla del producto tal como la conocemos. Entonces este será el gradiente con respecto a, déjame usar dos colores ¿verdad? O precisamente, ¿verdad? Trátalo como un producto de dos cosas y, ya sabes, por ellas, de manera diferente. Y esto va a resultar, así que aquí el gradiente aquí es, puedes pensar en esto como un gradiente de x con, lo siento, olvidé una transposición aquí, ¿verdad? Entonces, sí, esto será, solo transposición ax de ax, y esto será, a transposición x, ¿verdad? Entonces, esto será x veces a masa transpuesta. Y si a es simétrico, esto será solo 2 a x, ¿verdad?
unos cuantos derivados matriciales más que serán muy útiles. Sí. Fondo. Lo siento. ¿Cuál es la pregunta? Fondo. Oh, esta es la regla del producto, así que, por ejemplo, cuando estás tomando entonces d por x de f de x, g de x es igual a d por x de f de x multiplicado por g de x más f de x multiplicado por d por x de g de x, ¿verdad? Esta es la regla del producto y esta es la versión multivariada de ella. ¿Piensas en esto como f de x y g de x? Fondo. Sí. Antecedentes exactamente. 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 Ya sabes, porque esto es cuando lo escribo como, ya sabes, el degradado, no está claro a qué partes lo estoy aplicando, ¿verdad? Entonces las partes rojas son las partes que se están diferenciando, las partes negras, las tratas como constantes, ya sabes, así. Fondo. Lo lamento. Antecedentes podrías hacer eso también, pero, ya sabes, en general, tú sí, podrías hacer eso también. Sí, podrías. Fondo. Sí, podrías, ¿verdad? Entonces esa es, ya sabes, esta es la regla del producto. Otra, muy útil, identidad que vas a usar será, gradiente de A del logaritmo del determinante de A. Y esto se ve bastante desagradable. Entonces, ¿qué está pasando aquí? A es una matriz. Toma el determinante de la matriz y luego tomas el logaritmo del determinante de la matriz y quieres diferenciarlo con respecto a... ¿Por qué querrías hacer eso? Quiero decir, risasú, pero resulta que esto va a ser un patrón recurrente. Esto aparecerá en múltiples lugares, especialmente cuando estás lidiando con, ya sabes, distribuciones gaussianas y esas cosas. Recuerde que el gaussiano tiene un determinante, n el denominador, de todos modos. Pero esto va a aparecer muchas veces en tus tareas, posiblemente en tus exámenes. Y la respuesta es simplemente a inversa, ¿verdad? Y la intuición es, ya sabes, de por d o de por x de log x es x inversa. Ese es, ya sabes, piénsalo así. Muy bien, nos quedan otros 20 minutos. Veamos aquí. Mientras tanto, haré un repaso rápido de la probabilidad. ¿Tienes alguna otra pregunta? Sí, pregunta. Fondo. Lo lamento. Antecedentes este. Antecedentes lo primero. Antecedentes por encima de eso. Fondo. Bueno, quiero decir, ¿estás de acuerdo con esto? Quiero decir, esto es lo mismo en AENA en un entorno multivariado. Ruido. Fondo. Es bastante sencillo. Está en las notas de clase. Quiero decir, en las notas de revisión, los pasos publicados en línea, pueden seguir los pasos. Ruido muy bien, entonces esto vamos a cambiar de tema ahora y, revisar brevemente la teoría de la probabilidad. Eso fue todo en términos de, revisión de cálculo matricial y álgebra lineal. Entonces vamos a cambiar de tema a la teoría de la probabilidad ahora y este será el último tema que vamos a revisar y en la próxima clase, ya sabes, comenzaremos con el aprendizaje automático y como ya sabes, con regresión lineal. Está bien. Nuevamente, trate esto como una revisión y no como una introducción al tema. No lo vamos a enseñar de la forma en que se le debe enseñar a un estudiante la primera vez. Solo vamos a repasar cosas para que te refresque la memoria. Bien, primero que nada, ¿cuáles son los elementos básicos de la teoría de la probabilidad, verdad? Entonces, en la teoría de la probabilidad, la probabilidad es básicamente el estudio de la incertidumbre sobre, cosas que pueden suceder al azar, ¿de acuerdo? Y siempre que hablamos de probabilidad, siempre hay un espacio muestral implícito.
Entonces, el espacio muestral es básicamente el conjunto de todos los resultados que pueden suceder, resultados aleatorios que pueden suceder, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tu espacio muestral puede ser ¿cuál es la secuencia de lanzamientos de moneda que obtienes si la lanzas dos veces, ¿verdad? ¿Será cara cara o será cara cruz? Será cruz cara, cruz cruz, ¿verdad? Ahora, si el experimento que estás realizando consiste en dos lanzamientos de moneda, entonces cualquiera de estos es un resultado posible. Bien, y el conjunto de todos los resultados posibles CLLAMASSONSONSONSONSONBASICAMNT se llama espacio muestral. Bien, ahora, aquello a lo que asignamos probabilidades se llama eventos. Está bien, un evento es un subconjunto del espacio muestral. Está bien. ¿Quieres pensar en veamos, un evento S es un subconjunto de el espacio muestral y en este caso, ¿sabes? Por ejemplo, si ASS es algún evento donde incluye, ya sabes, cara cara y cara cruz. Básicamente, estamos diciendo que estamos interesados en el caso de que el primer lanzamiento de moneda resulte ser cara. Está bien. Y el espacio muestral completo, todo el espacio muestral de probabilidades, también es un evento, lo que significa que estamos interesados en, ya sabes, cualquier cosa que suceda, aunque no sea muy interesante. Está bien. Entonces ese es el espacio de eventos, el conjunto de todos los subconjuntos posibles de tu espacio muestral, ¿vale? Y ahora, si su espacio muestral es finito, el espacio de eventos es básicamente el conjunto potencia, lo que significa que el conjunto de todos los subconjuntos es el espacio de eventos. Y luego asignamos algo llamado medida de probabilidad. Ahora, la medida de probabilidad nos toma ingresar un evento, no un resultado, un evento, y le asigna un valor entre 0 y 1, ¿verdad? Eso es algo que quieres. Ten en cuenta que no asignamos probabilidades a los resultados, pero en realidad asignamos probabilidades a eventos en el caso del espacio muestral finito. La distinción es discutible porque siempre puedes crear un subconjunto que tenga solo que tenga solo un evento y asignar una probabilidad a ese subconjunto. Pero cuando pasamos al espacio continuo muestras de valores continuos, entonces la distinción se vuelve más relevante. Ahora LOS, axiomas PRINC y PALSU. Los tres axiomas de probabilidad son que la probabilidad asignada a un evento es siempre mayor que cero para todos los eventos. Nuevamente, no estamos hablando de resultados, estamos hablando de eventos. Los eventos son conjuntos de resultados, ya sabes, un subconjunto del espacio muestral. La probabilidad asignada a todo el espacio de eventos o todo el espacio muestral es siempre lo que significa que algún evento u otro dentro del espacio muestral siempre ocurrirá. Bien. Y si toma eventos disjuntos donde la intersección entre dos eventos cualesquiera es el conjunto nulo, entonces la probabilidad asignada a la unión de los eventos disjuntos es igual a solo la suma de las probabilidades individuales. Bien, todo muy intuitivo. No está sucediendo nada especial aquí. Entonces, probabilidad condicional, sea B un evento tal que la probabilidad de B no sea cero. Nuevamente, B es un evento, no un resultado, lo que significa que estamos hablando de conjuntos de resultados, y la probabilidad de A dado B esta es solo la definición. Es la probabilidad asignada a la intersección de A y B. Entonces, la intersección de A y B también es un conjunto y por lo tanto también es un evento. Entonces es el evento de A intersección B dividido por la probabilidad del evento de B.
Ahora, A y B son independientes. Entonces, el símbolo T invertida significa independientes y la probabilidad de que A cruce B es la misma que la probabilidad de A multiplicada por la probabilidad de B. De acuerdo. Y, Teo quiero decir, esto de BR y A esto debería tener sentido, ¿verdad? Una intersección B siempre será un subconjunto de A del subconjunto de B y la probabilidad de A y la probabilidad de B son, ya sabes, valores entre 0 y 1 y cuando multiplicas dos números que son más pequeños que 1, entonces obtendrás un valor que es, ya sabes, aún más pequeño. Nuevamente, la probabilidad de A y B son eventos independientes si y solo si la probabilidad de A dado B, es igual a la probabilidad de A, lo que significa que la probabilidad de A no cambia si B ocurrido o no. Bien, entonces entonces A y B son independientes. Ahora, variables aleatorias. Ahora considere un evento en el que, ya sabe, el experimento consiste, digamos, en 10 o 10 lanzamientos de moneda y, ya sabe, este es uno de esos eventos. Ahora bien, una variable aleatoria es una función que asigna resultados a valores reales. Ahora no estamos hablando de eventos, estamos hablando de resultados. Ya sabes, los resultados de lo que sucede en una ZR como un suceso aleatorio, ¿verdad? Una variable aleatoria es un mapeo de resultados a valores reales. Esto es solo un ejemplo de, ya sabes, una variable aleatoria aquí, se nos da un resultado, ya sabes, esa secuencia de caras y cruces, la función simplemente cuenta el número de caras que contiene. Ya sabes, es solo una función y ya sabes, la salida es un valor real. Así que es algo útil pensarlo así. Voy a llamar a esto el espacio de resultados y esta será la línea real. Bien. Ahora, el espacio de resultados tiene muchos resultados reales diferentes, y luego, además de estos resultados, definimos eventos. Bien. Y los acontecimientos podrían superponerse. Bien. Y una variable aleatoria es una función que asigna resultados a valores reales y aquí, esto es, ya sabes, esto es una línea recta, lo que significa decir, ya sabes, ya sabes, solo está la línea real y yo dibuja intencionalmente el espacio de resultados con una línea ondulante porque esto es solo una bolsa de cosas que suceden. No hay ningún orden natural entre estos, ¿verdad? Entonces, si tomas un dado, que es de color, por ejemplo, sin los números 1, 2, 3 y tiras el dado, aparecerán algunos colores, ¿verdad? Y puedes pensar en ellos como los diferentes resultados en los que los colores no están ordenados. Pero luego puedes definir una variable aleatoria que asigne cada lado del dado a un número. Por ejemplo, los números 1, 2, 3. Ya sabes, eso es esencialmente lo que estás definiendo una variable aleatoria donde ahora estás asignando los eventos aleatorios a la línea real. Bien, entonces, ya sabes, esto podría ser una variable aleatoria. Una variable aleatoria es una función, ya sabes, es un nombre muy mal elegido. Una variable aleatoria no es ni aleatoria ni una variable. Es solo una función. Es una función que asigna resultados a valores reales. Quiero decir, es como la informática. Es simplemente un nombre horrible. No se trata de computadoras, no es una ciencia, pero aún así se le llama informática, ¿verdad? Entonces, una variable aleatoria no es aleatoria ni es una variable. Es solo una función que asigna resultados a la línea real. Bien. Sin embargo, asignamos probabilidades a los eventos. Bien. No asignamos probabilidades a los resultados, pero asignamos probabilidades a los eventos. Y la razón por la que nosotros,
nosotros estamos interesados en las variables aleatorias es porque, al definir una variable aleatoria, ahora estamos llevando cualquier experimento a un campo de juego nivelado. Ya sabes, los asignas a la línea real y comienzas el resto de tu análisis comenzando con la línea real, ¿verdad? Estás abstrayendo cuáles son los detalles específicos del evento aleatorio, simplemente mapéalos en la línea real y ahora, ya sabes, puedes tener una teoría unificada de lo que puedes, ya sabes, ver con, ya sabes, cosas aleatorias que suceden en la línea real. Bien, entonces, por valor de x nos referimos al conjunto de todos los valores que x puede tomar. Entonces, en este caso, ya sabes, esta variable aleatoria puede tomar cualquiera de estos valores. Y si es una variable aleatoria discreta, entonces tu función se verá así. Cada cosa se asigna a un número diferente, cada resultado se asigna a un número diferente, ¿verdad? Y esta será una variable aleatoria discreta, ¿verdad? Y el valor de eso sería, ya sabes, valores diferentes. El valor aleatorio PV de la variable aleatoria puede tomar. Y luego tenemos algo llamado función de distribución acumulativa. Ahora, como dije antes, las probabilidades se definen en eventos, y esa probabilidad se define en este espacio en los eventos. Ahora la función de distribución acumulativa está tratando de mapear, ya sabes, estas probabilidades con probabilidades a lo largo del valor real, ¿verdad? La definición de Kf es que f de x es igual a la probabilidad de que x sea menor que x. Y lo que esto realmente significa es que ¿qué significa esto realmente? Significa la probabilidad asignada al conjunto de todos los resultados omega, tal que x de omega es menor que, tal vez, déjame llamar a esto t, solo menor que t, ¿verdad? ¿Qué significa? Entonces mire su variable aleatoria, es decir, elija una t y obtenga el conjunto de todos los omegas de modo que x de t, xxx de omega sea menor que t, ¿verdad? Entonces en este caso es este. Y crear un conjunto a partir de esos crear un conjunto a partir de crear un evento a partir de esos resultados y medir la probabilidad de ese evento. Porque siempre medimos la probabilidad en el espacio muestral o en el espacio de eventos, ¿verdad? Y pretendemos que la CRF mide las probabilidades en la recta real. Pero en realidad lo que hace es mapearlo nuevamente, encontrar la preimagen correspondiente al el conjunto que nos interesa y medir la probabilidad en el espacio de eventos, ¿verdad? Y el CRF se ve así. Un CRF se ve así porque, la imagen que vemos, es, ya sabes, tienes que darle la vuelta aquí. Estamos mapeando desde los resultados hasta la línea real. Pero aquí, ya sabes, una vez que estemos cómodos con este acuerdo, ya sabes cómo avanzando, comenzamos con la línea real como nuestra base y definimos las probabilidades allí. Sí. Inaudible sí. Entonces omega es la secuencia de cara y cruz, que la secuencia larga es omega. Es solo una serie de caras, cruces, lo que sea. Y luego, dado que como entrada, puedes contar el número de cabezas que contiene. Y la función que toma la cadena como entrada y devuelve el número como salida es la variable aleatoria. Bueno. Y luego tienes variables aleatorias discretas versus continuas. Ya pasamos por esto otra vez. Y voy a saltarme estos. Ya, la forma en que calculamos el CRF se define de esta manera, ¿verdad? Y el CRF esencialmente te da, ya sabes, te desacopla del espacio de eventos y te permite pensar solo en la línea real. Y una vez que definimos la variable aleatoria, olvidamos cuál fue el espacio de eventos, cuál fue el espacio de resultados y solo trato con lo real. Y entonces,
La curve te dice cuál es la probabilidad de que tu variable aleatoria sea menor o igual a algún valor t. Y la altura del curve es te da ese valor. Y el curve siempre está entre 0 y 1, ¿verdad? En menos infinito, la curve es 0, en más infinito, la curve llega a 1. Y la función de masa de probabilidad se define para variables aleatorias discretas donde hay una probabilidad asignada a un número dado. Entonces, una función de masa de probabilidad se vería así. Esto es R, entonces en 0 tienes cierta altura, donde la altura describe la probabilidad asignada, ¿verdad? Y nuevamente, todos estos estarán entre 0 y 1, y la suma de todas estas alturas debería sumar 1, ¿verdad? Esa es una función de masa de probabilidad. De manera similar, si tiene un valor a continuo, entonces tienes una función de densidad de probabilidad. Y la función de densidad de probabilidad es básicamente la derivada de la probabilidad ACUMULATIVAH, función de densidad acumulativa, o CRV, valor esperado. Así que este es probablemente el concepto más importante que vamos a encontrar. Y simplemente voy a terminar las expectativas y luego podremos descansar por el día. Entonces, ¿cuál es el valor esperado? La definición de valor esperado es así. Entonces, sea G una función de R a R, lo que significa, supongamos que G, ya sabes, esta es alguna función G, esta es R y esta R, y la expectativa de G de X. Ahora, si la entrada que alimentamos a G es una variable aleatoria, lo que significa que el evento real que se puede alimentar es aleatorio, que se alimenta como entrada como aleatorio, entonces la expectativa de G de X se define así. Porque ya sabes, la suma de cada X posible que se puede alimentar como entrada. Evalúe G para esa entrada, multiplicado por la probabilidad de que X pueda alimentarse de acuerdo con la variable aleatoria. Y si X es continua, entonces es la integral. Ahora, una forma de pensarlo es así. Si esto define S y tu X que estás alimentando a G es aleatorio, entonces tu G de X de X tiene algún tipo de densidad de probabilidad, ¿verdad? Entonces esto es X. Esta es la función de densidad de probabilidad de X, la función de densidad de probabilidad, y esta es G de X, ¿verdad? Ahora, lo que le dice la expectativa es si tomara una muestra de sus X de acuerdo con esta densidad, si muestre a X aleatoriamente de acuerdo con esta densidad, y luego, para cada una de esas muestras, evalúe G de X, y luego, en cierto modo, promediarlos. Ya sabes, y toma el promedio de aquí. Va a tener algún valor, y esta es la expectativa de G de X. Lo que significa que si su muestreo X es de acuerdo con la variable aleatoria X, evaluando G en esas entradas de muestra, ¿cuál es el valor promedio de G que obtendría si repitiera este experimento? Ya sabe, indefinidamente, ¿verdad? ¿Cuál es el valor esperado de la salida de G si sus entradas se muestrean de acuerdo con X? Entonces esa es la expectativa de G de X, y este procedimiento de calcular la expectativa. Entonces la definición analítica está aquí, esa es la integral de G de X, f de X. La otra interpretación de esto es, tomar el promedio 1 sobre n, G de algunos de los iguales 1 a n, G de xy, donde xy son muestras aleatorias que tu las muestras aleatorias de x, que la entrada se extrae de acuerdo con la densidad, ¿verdad? Evaluado en G de x. Y toma el promedio, no. Y lo que básicamente sabemos es que el límite de esto cuando n tiende a infinito, lo que significa que si realiza este procedimiento con un número cada vez mayor de muestras, el límite de esto, gracias a la integral de G de X y P de X, donde P de X es la densidad de probabilidad, G de X es la función sobre la que estamos tratando de calcular la expectativa.
Y esta declaración también se llama cualquiera. A esto se le llama ley de los grandes números. Grandes cifras, ¿verdad? Súper importante. Y esta estimación de la expectativa. Ya sabes, entonces esto es una estimación aproximada de la expectativa, y la aproximación mejora cada vez más a medida que aumenta el número de n. Esta estimación también se llama cualquiera. Se llama estimación de Monte Carlo, ¿verdad? Lo lamento. Antecedentes estimación de Monte Carlo. Están las estimaciones de Monte Carlo. Y a medida que aumenta n hasta el infinito, su estimación de Monte Carlo se convierte en la verdadera expectativa. Y eso es básicamente una consecuencia de la ley de los grandes números. Y veremos las estimaciones de Monte Carlo para varios, ya sabes, para diversos propósitos en el aprendizaje automático y también en este curso.